valor de los datos. ¿Será que hoy en día los datos tienen algún tipo de valor? Sea en este caso para las entidades o para las empresas, ¿sí? De igual manera, pues, por eso Por mismo, eso mismo, creo que hay un eco. creo que hay un eco. May May Arias, Arias, ¿puedes cerrar tu ¿puedes cerrar micrófono, tu por favor? micrófono? Gracias. Bueno, entonces, el valor de los datos. Entonces, comenzamos a revisar, ¿sí? O validar, digamos, ese tema, ese valor de los datos. Creo que ese es el tema que ha generado mucha polémica, ¿sí? Y sé que también se ha convertido en un tema donde ha generado nuevas ocupaciones, actividades, productos, servicios, ¿sí? Y que al mismo tiempo hemos podido observar de que sí tienen valor los datos. ¿Cuáles datos? Los que nosotros, digamos, en este momento estamos generándole a otras entidades o empresas o viceversa. ¿Qué datos son los que estamos generando en nuestras empresas o entidades? ¿Sí? Donde que a ese punto hemos llegado que hemos tenido revisar temas de privacidad, ¿sí? Como acá en Colombia, que por ejemplo parte, digamos, como la industria y comercio y superintendencia coloca como esa ley de protección de datos personales y también reconoce y protege el derecho que tienen todas las personas en conocer parte de dónde estamos dejando esta información, cuándo se puede actualizar, cómo rectificar parte de las informaciones. Entonces, aquí que estamos hablando, datos personales, ¿sí? Ahora, en mi empresa y creo que en la de ustedes, también han venido trabajando todo este tema de protección de datos, ¿sí? Que parte de ese registro nacional de bases de datos que hoy en día se están generando en las diferentes entidades, donde parte de todas estas bases de datos están sujetas a una aplicación que es la ley, la 1581 de 2018, ¿sí? Entonces, solamente llevándolo a este tema de acotamiento, como lo que pasó con ese escándalo de Facebook, donde se indicaba la venta de la información, que todos estos asuntos han puesto en el punto, ¿sí? Como indicaba en el tema de mira, de revisión de la privacidad de la información o de los datos que estamos suministrando de nosotros, ¿sí? También es habitual encontrar noticias acerca de empresas que tratan con la información privada de sus clientes para poder obtener beneficios. Y cuando hablo o pongo parte de este ejemplo, es sencillamente de algunas entidades cuando se dedican al tema del comercio, el marketing, ¿sí? Donde parte de esos datos que están registrándose puede ser en los diferentes medios o canales como redes sociales, páginas, etcétera, ¿sí? Entonces la mayoría de estas organizaciones tienen el interés en conseguir esos datos, pero al mismo tiempo los métodos de obtención pueden variar, así como notifiqué, digamos, en este momento parte de esos dos canales, que puede tener en cuenta pues también la gran demanda de este tipo de información. Y cabe preguntarse cuál será el valor de los datos y a qué precio se pueden conseguir, ¿sí? Que también es importante, si poniendo un ejemplo, que si mi empresa se dedica a ofrecer un tipo de servicio o producto, de qué valor me está generando esos datos que estoy recopilando de esos diferentes canales que podríamos decir, una red social, una página web, un CRM, etcétera. Entonces, algo que podemos nosotros también empezar a analizar, ¿qué pasa si yo creo una aplicación? ¿Sí? Como lo que a veces realiza Google, ¿sí? O Facebook, que son algunas de esas principales empresas interesadas en obtener parte de la información de los usuarios, que por desgracia en algunos casos sus métodos pueden ser algo invasivos, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, cuando Google o ese gigante de Internet no solamente rastrea e indexa el contenido que usted está buscando, ¿sí? En esos motores de búsquedas, sino también al mismo tiempo Google también quiere acceder a las ubicaciones de los dispositivos móviles gracias a esas aplicaciones propias o aplicaciones de terceros. Aquí es un tema para razonar. Si muchas veces nosotros cuando tenemos algunas aplicaciones y le damos a instalar, ¿han revisado ustedes a qué le estamos dando acceso nosotros? ¿A qué tipos de datos? ¿Sí? Y algo muy importante que tenemos que comenzar a analizar, que anteriormente de pronto nosotros nos dedicamos como importancia era capturar los datos, pero ahora
parte de todas esas empresas o entidades también están viendo la importancia de la calidad de la obtención de esos datos como tal, ¿sí? Pues, por ejemplo, muchas veces también nosotros creando esas aplicaciones, mire que le estamos dando permisos, ¿sí? O estamos accediendo, en este caso, a la aplicación, a un montón de datos que tenemos nosotros, que pues ya cuando uno ve el ciclo de vida de la información, pues pasa no simplemente a ser un dato, ¿sí? Entonces, eso es como para comenzar a analizar. Ahora, ¿qué valor tienen los datos? Creo que sencillamente con este pequeño ejemplo de los diferentes medios o canales existentes, vamos a comenzar a analizar, ¿sí? Y ahora, ¿será que nosotros, sea en nuestras empresas, o sea, en nuestros campos donde estamos hoy en día, será que también podremos darle utilidad a esos datos que tenemos en este momento? Ya que hoy en día los datos son un activo muy valioso en cualquier empresa. Y trabajar, como les indicaba a ustedes, con datos de calidad es imprescindible. ¿Cuál es el objetivo principal? Tomar acciones o decisiones principalmente. Donde nosotros también tenemos que revisar, bueno, ¿y cómo obtenemos esa calidad de esos datos? ¿Sí? Que parte de esa calidad de los datos es donde yo comienzo a identificar. En el momento yo estoy capturando esos diferentes medios o canales para poder almacenarla, donde sé que parte de esos datos que tenemos hoy en día, pues lleva un ciclo, un dato, información, conocimiento, pero hay que resaltar que la calidad del dato es un concepto muy amplio, donde podríamos resumir como ese conjunto de procesos que es tanto que hoy en día en Colombia las entidades del gobierno tienen hasta una guía, ¿sí? Que esta guía les permite, esa guía técnica les permite tener un tema de gobierno de datos, ¿sí? Donde con esto, ¿cuál es el objetivo que saca esta guía? Principalmente para las diferentes entidades del Estado. Pueden ser un tema de identificación, de análisis, perfilamiento, definición, despliegue, cumplimiento y al mismo tiempo hacer un tema de auditoría. Ahora, ¿será que nosotros hacemos esto? ¿Tenemos una gobernabilidad? ¿Será que sí le estamos dando ese uso a ese ciclo de vida o a esos datos que tenemos en este momento? Ya como le indicaba, que para llegar a ese tema de calidad de los datos, pues sí, nosotros tenemos que empezar a definir un tema de procesos. Que esos procesos, pues, como indicaba, pues que puede ser que de los diferentes canales donde yo voy a capturar parte de esos datos, de qué manera y qué forma lo puedo realizar. Nuevamente un ejemplo muy sencillo, una red social. Si yo coloco una noticia, un producto, un servicio, ¿será que la red social me está generando un tipo de datos para que se convierta en información? ¿Y cuáles serían esos procesos? ¿Qué pasa si una persona me coloca un emoticón? ¿Qué significa un me gusta, un me encanta? ¿Será que eso le podemos generar un tema de peso? ¿Le podemos generar un tema también de una operación? ¿Será que podemos utilizar temas de técnicas o algoritmos? ¿Sí? Para que mantenga esa información, digamos que estamos recopilando de una manera muy completa, muy precisa, muy consistente, que al mismo tiempo también puede ser que miremos la forma de actualizar, ¿sí? Parte de eso que queremos nosotros conocer. Puede ser un tema de experiencia sobre el usuario, sobre los clientes, o sobre cuando yo voy a lanzar parte de unos productos o servicios, o simplemente de una actividad que estamos ejecutando nosotros. Entonces, en definitiva, pues, cuando hablamos que estamos aplicando procesos, operaciones, técnicas o algoritmos, en este caso, pues nos va a permitir gestionar que esa información ponerla a disposición de qué, una fiabilidad, siempre llegando a ese objetivo principal que me genera a mí en ese ciclo, que es toma de una decisión, donde pues parte de este ciclo de vida pues indicamos que los datos, ese es ese elemento primario, esos valores que por sí solo no dicen nada. Ejemplo, si tengo un nombre no me dice nada, si tengo un sexo, si tengo una cifra, un teléfono, una fecha, en el momento esos datos no me están generando ningún tipo de valor. Ahora, cuando yo paso al siguiente ciclo de vida del dato, que es la información, que ya cuando estos datos ya han sido procesados, pero ¿de qué manera? Pues claro, cada uno de nosotros podemos generar ese tipo de técnicas, ¿sí? Para que me genere un tema de información. Que un ejemplo muy básico puede ser que tengamos unos datos en una hoja de cálculo y simplemente con una tabla dinámica ya me está generando información, ¿sí? Esa es una manera de procesarlos. Otra manera, que yo también los puedo generar por medio de la estadística, cuando yo genero una gráfica, ¿sí? No llevarlo a un nivel más avanzado, digamos en este caso, algo muy básico. ¿Será que las gráficas me generan información?
¿sí? Esa es otra manera, digamos que en este momento, para poder generar ese tema de procesamiento. Y al mismo tiempo, que sean útiles para qué. Digamos un ejemplo de una información, un tema de facturación, un tema de periodos, un número de clientes, gastos, eficacia, digamos en este momento, un KPI, digamos si lo podemos convertir, que parte también de este ciclo de vida de los datos que necesitamos llevarlos a un tema de conocimiento, donde ya es mezclar parte de la información con la experiencia, que al mismo tiempo es un conjunto a las conclusiones obtenidas. Parte de un ejemplo que puede ser un tema de predicción de ventas, un tema de curvas de gastos, una comparativa de ingresos por periodos. Ahí ya estoy generando en este momento conocimiento, pero también llevándolo al ciclo anterior que hice en ese momento, con el tema de la información. Un ejemplo muy sencillo puede ser, voy a coger, digamos, en este momento, los gastos que ha tenido, digamos, un proyecto y voy a hacer la comparativa. Y al mismo tiempo, que para que ese dato que yo tengo, digamos, en tema de un servicio que tengo un proyecto, comienzo a identificar los picos, ¿sí? Que ahí donde tenemos que llegar a ese siguiente paso, ese ciclo de vida, que es la acción. Que aquí ya es la toma de decisión, donde apoyar con la información y el conocimiento que tenemos ya en este momento de la experiencia, ¿sí? Ahí es donde ya vamos a generar el tema del resultado y al mismo tiempo el valor. Ahora analicemos. Un ejemplo muy sencillo cuando en la vida diaria nosotros, que tenemos un dato que sabemos que llegar, algo que me genera un dispositivo móvil, llegar de un punto a otro punto me dice que es hora y media, dependiendo de qué, pues de muchas variables, si es en un transporte público, si es a pie, si es en bicicleta, etcétera. Ahí tengo el dato. Ahora, ¿cómo valido esa información? Cuando ya comienzas a hacer todo ese tema de tratamiento, identificas que comienzas a sumar el tema de las variables, porque también es importante que a veces en algunas de estas herramientas, cuando tenemos el tema de información o conocimiento, me genera un tema de proyección, ¿sí? Pero también tengo que comenzar a validar si parte del ciclo de vida, la información que yo tengo poniendo las variables, cuál es la exactitud para poder tener ese tema de ese resultado. Nuevamente como el ejemplo, si yo tengo que llegar de un punto a otro, digamos que en este momento parte del dato que me está dando es el Google Maps, y yo comienzo a identificar, no, yo ya tengo un tema de un promedio, para poder llegar de un punto a otro, en realidad lo que me está indicando en este momento este dispositivo como ese principal dato, no puede ser muy confiable. Existen muchas variables, ¿sí? Que ya nosotros vamos conociendo, dependiendo en este caso, trancones, dependiendo pues en qué momento pasan las rutas, etcétera. Entonces mira que ahí mismo también comenzamos a obtener el tema de conocimiento, cuál es la hora más adecuada o apropiada, contemplando parte de esos criterios o validaciones. ¿Para qué? Ahí donde estamos diciendo el tema de qué, de las acciones. ¿Listo? Aquí podemos hablar pues también parte del ciclo de vida de los datos, es que otras actividades muchísimo más amplias, donde pues en este caso aplicamos un tema de técnicas, aplicamos también un tema de procesos, que aquí nomás simplemente si yo quiero aplicar y llevarlo a un tema de calidad, pues puedo utilizar normatividades, ¿sí? Como una norma ISO, como la 25012, donde aquí ya comienzo a aplicar un tema de procesos, ¿sí? ¿Qué me lo define? Hay que tener presente que las normas ISO no me dice el cómo, pero me dice qué debería tener, ¿sí? Y ahí comienzo también a generar parte de esta calidad, ¿sí? A lo que yo quiero llevar a un tema, que ese dato se me convierta en un tema de estándares de calidad, ¿sí? Entonces, perdón. Parte de ese estándar de calidad, digamos que cuando yo identifico parte de este ciclo de vida del dato, y que dependiendo cómo yo genere ese tema de procesos, técnicas, etcétera, entonces parte de la calidad de los datos no dependerá solamente de las características de los datos, sino que también del entorno empresarial y en el que se utilizan los datos, incluyendo pues, los procesos y al mismo tiempo los mismos usuarios, como le indicaba, porque puede ser que no es una ciencia exacta, pero sí puedo comenzar a restringir y a tener o a eliminar parte de esa margen de error, ¿sí? Entonces, para la fijación de esos estándares de calidad, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues elegir unas características de calidad de los datos comunes y que se ajusta también un tema de una definición, pues considerando nosotros hasta dónde es calidad, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo, si yo tengo, digamos, una camioneta, ¿sí? Un Land Rover, y aquí tengo, digamos, un Ferrari, ¿cuál de los dos es de la mejor calidad? ¿No? Eso va dependiendo de las necesidades de cada uno de nosotros. Pero ¿cuál necesidad tenemos que orientarlo? Al uso o lo que yo espero como parte
de ese alcance, ese objetivo de obtener esos datos. ¿Qué voy a hacer con ellos? Por eso mismo, cada dimensión, como pueden observar ustedes acá, está dividida pues en elementos asociados. Y cada elemento dispone de unos indicadores de calidad. Porque claro, sabemos que si yo no le coloco unos indicadores, unas métricas, no puedo conocer, digamos, si estamos cumpliendo parte a esos estándares de calidad que queremos aplicar principalmente en el tema de los datos. Entonces, para poder tener parte de estos estándares de calidad, pues tenemos unos elementos: la disponibilidad, la usabilidad, la confiabilidad, la pertenencia y la calidad de presentación. Donde parte de la disponibilidad, pues hay dos factores principales: la accesibilidad y la oportunidad. ¿Accesibilidad qué? En donde proporcionamos esa interfaz de acceso a quién, a los datos. Y si los datos pueden hacerse públicos o fácilmente pueden ser adquiridos, ¿sí? Mira que desde ahí tengo que comenzar nosotros, como para obtener parte de esos estándares. Al mismo tiempo, la oportunidad, si los datos llegan a tiempo, en un periodo determinado o limitado, ¿sí? Que eso también se nos puede convertir de que qué tan fiable estoy entregando la información, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo, que yo necesito entregar un estado. ¿Cómo vamos los acuerdos de niveles de servicio de un servicio? Vale la redundancia. Pero ¿qué pasa? Que de pronto en su momento, cuando estoy accediendo a la data, pues no lo estoy haciendo en tiempo real. Posiblemente estoy accediendo a un día anterior, por ejemplo. ¿Listo? Que por eso es importante tener la accesibilidad. ¿Y cómo accedo, digamos, en este caso, a esos datos? Y al mismo tiempo, aquí estamos colocando un tema de normatividad ISO, ¿sí? Como le indicaba, que esto también lo puedo trabajar con normas ISO, donde yo reviso el tema de la confidencialidad. ¿Quiénes son las personas que podrían consumir o adquirir parte de esos datos que tenemos en este momento? Y como les indicaba a ustedes, por parte también de la industria y comercio, ellos también indican que existen unos tipos de datos: abiertos privados, abiertos sensibles, datos en este caso públicos, donde está todo el tema del habeas data, ¿sí? Principalmente donde podemos comenzar a revisar y comenzar a relacionar también parte de este estándar de calidad que estoy notificando en este momento. Entonces, de igual manera, perdón, también tenemos la usabilidad como un estándar, donde tenemos el tema de la credibilidad, cuando los datos que provienen, digamos, de algunas compañías, organizaciones, ¿sí? O algunos campos o industrias, son también auditables, digamos, o deberían ser auditables o auditados regularmente. ¿Para qué? Para mirar como esa exactitud en el contenido que tenemos sobre los datos, ¿sí? Porque ¿qué significa esto? Porque muchas veces nosotros no solamente vamos a utilizar datos de una compañía, sino que tengamos para lanzar un producto o un servicio, ¿sí? Por ejemplo, podemos tomar, no sé, de algunas entidades como industria y comercio, el censo, cámaras de comercio, etcétera, para poder identificar, venga, voy a colocar un punto de, no sé, un negocio de comidas. ¿Qué tan viable es esto? ¿Cuántas empresas, digamos, voy a poner un ejemplo, cuántas viviendas tenemos en este momento, digamos, en una zona? Pero yo identifico que hay muchas empresas. Oiga, aquí el tema me comienza a variar, que voy a tener unos horarios para poder tener disponibilidad también de estos servicios en la gente, ¿sí? ¿Qué tipo de gente o personas son los que van a consumir, digamos, en este momento parte de ese producto o servicio que voy a ofrecer, ¿sí? Y que al mismo tiempo, ¿cómo miramos o cómo validamos por medio de procesos de la confiabilidad y la credibilidad de los datos que tenemos en este momento? Ahora viene también por un estándar, la confiabilidad, que tiene 4 elementos principales: la exactitud, la consistencia, la integridad y la completitud. Donde la exactitud, en este caso, son los datos proporcionados que son precisos. ¿Para qué? Para poder hacer un tema de representación y que al mismo tiempo nos va a permitir poder reflejar o poder visualizar parte de esta información sin ningún tipo de ambigüedad. ¿Qué significa esto? Si yo hago, digamos, como el mismo ejemplo que estoy indicando, que voy a coger los datos, digamos, de una industria de cámara de comercio o cámara de comercio principalmente, para conocer, venga, ¿será que sí tengo la información completa? Como cuál, qué tipo de personas estoy encontrando acá en esta zona: hombres, mujeres, edades, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí también tengo que revisar el tema de la consistencia, que también una vez procesados los datos, sus conceptos, dominios y formatos coinciden como antes de ser procesados, porque sabemos que los datos también tienen un tema de formatos: un formato que para una hora, un formato para conocer un tipo de sexo, ¿sí?
entre otros tipos de variables que podemos nosotros, digamos, considerar en el tema de la consistencia, y que son consistentes y también al mismo tiempo verificables durante un tiempo, donde yo pueda validar también con el tema de la exactitud y la consistencia de esos datos que tenemos en ese momento. Y algo también muy importante, pues también que lo tiene la norma ISO 27000, la integridad, que ese formato de datos claros cumple con unos criterios y que tiene una integridad estructural y al mismo tiempo unos contenidos, ¿sí? Donde pues parte de esta información, como les indicaba a ustedes, va siendo también componente o articulación con las demás que estamos viendo en el tema de la confiabilidad y al mismo tiempo la completitud, que en caso de que una deficiencia de un componente afectara la precisión y al mismo tiempo esa integridad de los datos y su uso, ¿sí? Porque muchas veces podemos tener parte de la información, de los datos, perdón, en ese momento. Entonces, esos son como los elementos principales para validar la confiabilidad, ¿sí? ¿Qué tan fiable es la información? Si es consistente, si la información o los datos que tenemos en este momento son acordes a lo que yo necesito, a lo que voy a realizar, al alcance que yo requiero en este momento. Entonces, parte también de ese estándar de calidad tenemos la pertinencia, donde todo es el tema de la convivencia, donde los datos que recogimos, si no coinciden completamente con un tema específico que estoy hablando, digamos, en este momento, para lanzar un producto o un servicio, pues no va a presentar ningún tema de relación, ¿sí? Y no va a generar ningún tema de consistencia ni ningún tipo de valor principalmente. Porque, pues, ¿qué necesitamos nosotros al último? Pues llegar a un tema de que esos datos sean claros, que sean comprensibles y que al mismo tiempo satisfagan las necesidades, puede ser para nosotros o para un usuario o para poderlos clasificar, ¿sí? Y al mismo tiempo tenemos contenidos de muy fácil de poder entender. Cuando digo de contenidos, como ¿qué? ¿Para quién? ¿Sí? Sabemos que cuando nosotros trabajamos con algunos datos, sabemos que esos datos le pueden servir a diferentes personas. Voy a poner nuevamente el mismo ejemplo, que quiero montar, digamos, un servicio o un producto. Una cosa puede ser para el tema de marketing, cómo debería ser esa campaña, de qué manera la tengo que orientar. Otra para el tema también de las instalaciones, ¿sí? En fin, mira que ahí cuando hablamos de esa calidad de presentación es donde yo comienzo a identificar, porque cada persona tendrá un tema para darle valor a esos datos que tenemos en ese momento. Entonces, parte de esos estándares de calidad, pues en realidad, pues, para conocer de ese cómo, pues, esto podemos nosotros también revisar con esa norma que les indicaba a ustedes, que es la norma ISO 25012, que también hace parte de unos componentes principales de la norma ISO 25000, donde pues hace reemplazo también de la norma SPACE, ¿sí? Principalmente, para todo el tema de gestión y calidad en el desarrollo de software. Entonces, también hay que tener presente que para que yo coloque e integre, en este caso, unos estándares de calidad, es pertinente también tener una gobernabilidad sobre esos datos, donde el gobierno de los datos es la disciplina que se encarga de que establece ese marco de referencia, como les indicaba a ustedes. El gobierno tiene un marco de referencia para sus entidades, ¿sí? Entonces, aquí también lo podemos hacer nosotros, ¿sí? Que ese marco de referencia va relacionado con qué? Con el tema de la empresa, las personas, los procedimientos, las tecnologías, la accesibilidad, la integridad y al mismo tiempo la usabilidad. ¿De quién? De esos datos. Cuando hablo de personas, ¿quiénes son los que lo pueden consumir? De con qué procesos voy a realizar o procedimientos voy a realizar ese tema para poder tener el acceso a los datos, quiénes pueden acceder, hasta dónde pueden acceder, qué tipo de datos. Algo así como se puede visualizar, ¿sí? Que hablamos de una arquitectura de datos. ¿Cómo se va a mover esa arquitectura? Voy a poner un ejemplo. Tengo una base de datos y ahí tenemos almacenada los datos en este momento. Ahora, esa arquitectura, ¿será que es necesario generar un tema como procesos internos de un backup? ¿Cada cuánto se va a hacer backup de esos datos que tenemos en ese momento? Al mismo tiempo, en caso de algo, ¿será que puedo generar un elemento de alta disponibilidad? Ahora, ¿cómo voy a consumir esos datos en el tema de la arquitectura? ¿Qué motores voy a trabajar? Ahí estamos mirando temas de costos, estamos mirando tipos de bases de datos no relacionales, etc. El método y el diseño y el almacenamiento y la presión de los datos, ahí estamos mirando, es un tema de ingeniería, ¿sí? Que al mismo tiempo, ¿cómo vamos a resguardar parte de esos datos? ¿Qué seguridad va a tener? ¿Qué componentes van a ser encriptados? ¿Van a tener, digamos, un tema de seguridad de la información o seguridad informática, digamos, en este caso? ¿Cómo vamos a manejar esos datos? ¿Cómo vamos a hacer la integración de los mismos? Como por ejemplo cuando tenemos los datos y queremos integrarlos, ¿sí? Digamos en un tema de reportería.
o que esos datos también puedan servir, digamos, para otras áreas, y que al mismo tiempo parte de todos esos datos me permite hacer todo el tema de gestión y documentos y contenidos de los mismos para hacer un tema de presentación principalmente. De igual manera, todo este gobierno de datos hay de tener presente todo el ciclo de vida que acabamos de nombrar anteriormente, porque pues gracias al aumento también de que los datos también van manejados con un tema de Big Data que lo podemos realizar o relacionar, y al mismo tiempo si queremos hacer un tema de aprendizaje con esos datos, de un aprendizaje que maneja con el Machine Learning, ¿sí? Así como todo ese tema también de regulaciones que tenemos, como les comentaba a ustedes, de la Big Data principalmente. Entonces, también algo muy importante sobre este tema de gobierno de datos es que se debe garantizar, uno, pues el tema de estrategias, como cómo las vamos a definir, cómo se van a aprobar, cómo se van a comunicar este tema de estrategias de los datos, qué políticas van a tener los datos, como por ejemplo un tema de política puede ser una política de seguridad, un tema de clasificación de los datos, ¿sí? También parte de estos datos existen normas, procedimientos, arquitecturas, métricas, que sabemos que a veces si los llevamos a diferentes tipos de ejemplos, pues un tema de métricas puede ser para un tema financiero, para un tema de desempeño, un tema de eficacias, que al mismo tiempo parte de toda esta gobernabilidad también me permitirá, ¿sí?, todo el tema de la disponibilidad, la relevancia, la usabilidad y la seguridad de los datos también, ¿sí? Que pues aquí yo creo que podríamos hablar que pues si aplicamos gobernabilidad también podemos asegurar todo el tema de distribución de la información. ¿Por dónde? Por los diferentes canales dispuestos que genere, digamos, en este caso, la compañía o el que esté llevando todo este tema de gobernabilidad de los datos. También al mismo tiempo todos esos mecanismos de gestión eficientes para los respectivos datos maestros, en donde se busque principalmente un tema de excelencia y al mismo tiempo un tema de calidad e integridad de los mismos, que también podemos proteger el acceso a los datos, un tema de reglas establecidas, asegurar el tema de confidencialidad. Ahí estoy nombrando algunas, con todo lo que tenemos en el tema de la gobernabilidad, ¿sí? Parte de esto, pues como le indicaba a ustedes también, podemos apoyarnos con algo que ha venido liderando, digamos, Vintec, para el tema de la gobernabilidad de los datos, ya que ellos también tienen guías, tienen también un tema de procesos, donde cada uno de esos elementos que estoy nombrando permiten apalancar no solamente las entidades del Estado, sino que también en algunas entidades han visto ustedes o han podido observar que a veces solicitan entidades privadas que tengan conocimiento, ¿sí?, de esos lineamientos del gobierno, ¿sí?, donde ellos fueron como parte de esos primeros entidades que buscaron el tema de certificación en normas ISO 27000, más todo el tema de buenas prácticas, normatividades ISO, etcétera, etcétera. Ahora, validando que si aplicamos los estándares y al mismo tiempo parte de esta gobernabilidad. Creo que alguna personita tiene el micrófono abierto, qué pena, ya está cerrado. Entonces, ¿qué buscamos también con el tema de la calidad de los datos? ¿Sí? Digamos que si estamos aplicando todo esto que indicamos anteriormente, no lo estamos viendo a profundidad, pero mire que hoy en día las empresas están aplicando parte de todo ese análisis de datos y que está asociado para poder sacar aprovechamiento, que esos datos que se le conviertan en un tema de información para ver en qué momento puede generar un tema de productos, un tema de servicios, acciones de mejora, o para mirar dónde están generando el tema donde puedan incurrir un tema de riesgos en el cumplimiento, puede ser de normativas, que por eso que integramos también aquí la norma ISO 31000, ¿sí?, donde identificamos los posibles riesgos que se pueden, digamos, en su momento materializar, que puede ser riesgos competitivos, riesgos de gestión, riesgos de integración, riesgos de inversión, por ejemplo, que parte también, si tenemos esta calidad de los datos, nos puede permitir hacer un tema de detección y corrección. ¿Para qué? Para hacer un tema de prevención, por ejemplo, o al mismo tiempo podemos hacer un tema de reingeniería sobre los procesos, poder, digamos, mitigar el tema de penalizaciones, pagos, incrementos de recursos, temas de retrasos, cargas de trabajo, tiempos de procesos o procesamiento, aumentos de costes en productos o servicios, mirar, identificar las pérdidas, digamos, de algunas oportunidades, identificar la mala relación con el cliente, cobros ineficientes. Yo creo que no tendría cualquier cantidad de ejemplos de que si tenemos todo este tema de los datos con estándares, con modelos de gobernabilidad y conociendo el para qué los queremos, ¿sí? Por eso es tan importante que si aplicamos todo este tema de análisis de los datos,
podemos llegar a un tema de exactitud, donde ya podemos medir el grado en que la información refleja lo que está pasando en el momento, ¿sí? Que el dato es correcto para lo que está representado. Por ejemplo, lo que hace hoy en día la compañía, que, oiga, yo tengo un KPI, este KPI me está diciendo, oiga, estamos haciendo algo mal, ¿sí? Y esa exactitud, ¿de dónde proviene? No solamente el indicador final, porque el indicador final solamente me está diciendo si cumplo o no cumplo, pero tengo que revisar esa data y miro esa información que está pasando. Oiga, sí, mira, en este momento estoy identificando que me están llegando, no sé, un tema de aumento, y ese tema de aumento me está generando un tema que yo no puedo generar en este momento, temas de capacidad, ¿sí? Que están llegando muchos requerimientos, muchos incidentes, y no me están dando capacidad en este momento. Oye, pero mira que lo que me está llegando son muchas incidencias. Identifiquemos el tema de la exactitud. Ah, claro, la información me está reflejando que es un tema de indisponibilidad sobre un servicio, etcétera. Por eso también es importante, digamos en este caso, la consistencia, de que el dato pasa todos los controles de aceptabilidad del formato al mismo tiempo que cumple con unas longitudes, con unas características y unos valores. Lo mismo que estoy indicando. Si yo estoy revisando esa información, ¿sí? Cuando estoy mirando la exactitud, claro, venga, esto corresponde, la fecha está correcta, está en el formato correspondiente. Voy a poner un ejemplo que a veces me ha pasado que, no, pues, no sé, es muy raro que, digamos, en ese momento fue que alguien puede ser que manipuló la data, pero yo la fecha miraba, ¿cómo era? 13 del 13 del 2021. Yo, pero ¿cómo así? Pero primero, día sí existe 13, pero un mes 13 no existe. Entonces, ahí es donde comenzó uno a identificar. Y ahí es donde nosotros también indicamos el tema de qué controles vamos a hacer. Ah, venga, lo que pasa es que este tipo de datos dice solamente fecha. Le colocamos un tema de condicionales. Sabemos nosotros que es una fecha, pues sencillamente ya va a estar restringido y solamente va a permitir colocar un día que es consistente del mes correspondiente. Un ejemplo sencillo, que sé que hay un mes que tiene 28 y usted le diga que ese mes tenga 30 o 31, de ahí comenzamos a generar todo ese tema de controles. ¿Listo? Y al mismo tiempo, pues todo el tema de la integridad, que grado en que la base de datos cuente con qué, con toda la información, ¿sí? De que corresponda principalmente. Y que al mismo tiempo también tenemos un tema de actualidad, de que de los datos que estamos consumiendo y la credibilidad de los mismos. Yo creo que pues aquí podríamos hablar de varios elementos para poder considerar calidad de datos, pero como les indicaba a ustedes, cada persona define hasta dónde quiere llevar a ese tema de calidad. Ya como les indicaba a ustedes, como el ejemplo del vehículo, del carro, ¿sí? Entonces, ¿qué impacto de una mala calidad de los datos pueden existir? Claro, una mala toma de decisiones o no nos va a permitir tomar las decisiones más adecuadas o las más correctas. Porque sabemos de que si tenemos esos datos que se me convierten en información, puedo validar de igual manera qué podría yo tomar como camino, cuál es la mejor opción, ¿sí? Que al mismo tiempo, si yo tengo esa mala calidad de datos, pues no me va a generar informes de calidad, no puedo hacer análisis de, digamos, en este momento, ¿sí? Que puedo incurrir también en temas de costeos, de distribuciones, temas de operación, que puede dañar también algo muy importante, la relación también que digamos nosotros con el cliente, donde podamos indicar nosotros de que, venga, es que el tema de capacidad no es de nosotros, es un tema de infraestructura, por ejemplo, o viceversa, que de pronto nosotros no estemos identificando, digamos, porque no tenemos esa buena o esa calidad de los datos para, digamos, poder también refutar, digamos, en este caso, obligaciones contractuales que tenemos con el cliente, ¿sí? Bueno, yo creo que aquí también podemos hasta generar un tema de incumplimiento de obligaciones, especificaciones, normatividades, etcétera. Entonces, por eso es tan importante, pues, que nosotros definamos hasta dónde queremos definir calidad sobre esos datos. Ahora, ¿será que nosotros necesitamos del Big Data para todo esto? Entonces, aquí sería un tema de pregunta. Ya que el Big Data como tal, análisis, claro, Big Data, ¿qué nos ofrece? Ya que Big Data está orientado a un tema de análisis. ¿Por medio de qué? Algunas herramientas, ¿sí? Y que al mismo tiempo también el Big Data me indica de que yo tengo que tener un tema de unas variables para poder también complementar parte de la calidad de los datos. Y al mismo tiempo que esto me permite también cómo hago ese procesamiento. Porque puede ser que, digamos, porque pues Big Data principalmente de qué se encarga, análisis, procesamiento y almacenamiento, ¿sí? De grandes colecciones de datos que se pueden dar, ya que hoy en día, como les indiqué a ustedes, existe una gran frecuencia
de que esos datos pueden llegar de diferentes medios o canales o distintas fuentes principalmente, donde pues parte principal de Big Data es que ofrece un tema tanto como de soluciones como prácticas, ¿sí? Porque pues dependiendo, a veces la tecnología tradicional que a veces nosotros podemos aplicar de análisis no da abasto, ¿sí? Si digamos cuando yo comencé a conocer, digamos, lo que puede ser un Power BI, una herramienta para inteligencia de negocios, pues claro, ya puedo comenzar a segmentar parte de esos datos que nosotros tenemos, ¿sí? Y que al mismo tiempo, pues todo este tema de resultado de análisis, como le indico a ustedes en el Big Data, puede ser utilizados para tareas muy significativas o tareas muy complejas también, para temas de reportes, evaluaciones, o al mismo tiempo un tema de retroalimentación por parte de los procesos, ¿sí? Claro que aquí también hablamos de diferentes tipos de datos que podemos manejar, datos estructurados, datos no estructurados, ¿sí? Entonces, aquí también es muy importante como contemplar esas 7 Bs. Ahora, ¿será que yo los datos que voy a manejar debo validar el volumen? ¿A qué velocidad se están generando? ¿Para qué? Para saber si esos controles que estoy implementando en este momento van a ser eficientes o van a ser eficaces. Al mismo tiempo, la variedad, de dónde estoy obteniendo esos datos. No es lo mismo si una persona coloca, digamos, una encuesta con sí o no, ¿sí? Que son preguntas cerradas, al mismo tiempo con una persona me genere una encuesta con, digamos, con información abierta, ¿sí? Que sabemos que por medio del Big Data podemos apalancarnos con temas de herramientas de inteligencia artificial, machine learning, ¿sí? Y al mismo tiempo, pues también podemos tomar parte de los controles que me ofrece el Big Data para hacer esa veracidad de los datos, ya que, por ejemplo, herramientas muy sencillas puede ser hasta el mismo Excel, donde yo comienzo a validar si la información o los datos que tengo en ese momento son los que son. Un ejemplo muy sencillo, yo recuerdo que en el Excel a veces yo necesitaba sumar algo, oiga, esto no me está sumando. Ah, pero ven, lo que pasa es que en Excel los datos, ¿sí? O los textos se alinean hacia la izquierda y los números hacia la derecha. Una forma de validar, por ejemplo, ¿sí? No estoy diciendo que sea la más óptima, pero ahí también quiero resaltar que el mismo Big Data tiene algunas de estas herramientas para hacerlo, como el Power Query, donde uno quiere hacer limpieza, transformación y al mismo tiempo la verificación de esos datos que tenemos, que también parte importante para hacer el análisis de los datos, también hay que mirar el valor que me va a ofrecer, ¿sí? Para mirar cuál es, qué deseo que me genere como parte de esos datos y que me pueda apalancar un tema de visualización con algunas herramientas. No estoy diciendo que tenga que ser Power BI, un Tableau, simplemente con un documento muy sencillo, una herramienta muy sencillo, de que sean de Google, que sean de Microsoft, que también tienen un gran potencial para poder hacer parte de todas esas actividades que estoy notificando. Y al mismo tiempo esa viabilidad de esos datos que tenemos en ese momento. Entonces ahí tenemos que analizar, ¿será que para poder tener, primero pues ya miramos que sí, ahí es importante los datos? Sí, dependiendo de lo que nosotros queramos utilizarlo. Ahora, de que fuera que hacemos esos controles, esos estándares, esa gobernabilidad para tener un dato de calidad, es pertinente, sí, y que nos podemos apalancar no solamente con parte de las normatividades, sino también utilizando otros elementos de buenas prácticas, o en este caso también del Big Data como tal, ¿sí? Donde pues Big Data también me indica, bueno, ¿quién ciencia nos puede ayudar con este tema? ¿Sí? Teniendo presente que si vamos a hacer análisis, sean análisis semánticos, visuales, estadísticos, o también, digamos que en esta cosa queramos utilizar una herramienta de aprendizaje automático como Machine Learning para poder, digamos, en este caso, hacer temas de agrupamiento, de detección de datos atípicos, temas de identificación o conocimiento de los datos, porque el dato no solamente es un texto, dato puede ser una imagen, un dato puede ser un video, puede ser un audio. Hoy en día, ¿será que nosotros podemos validar la calidad de los datos tanto? Nosotros le estamos ayudando a Google y a otras entidades a darle esa calidad del dato. Seleccione semáforos y nosotros para pasar a un CAPTCHA lo estamos haciendo, por ejemplo, ¿sí? Y imaginemos que no solamente para eso, o cuando vienen esos CAPTCHAs con unas letras ahí todas extrañas, con rayas, también le estamos ayudando a que cuando ellos escaneen, digamos, puede ser Amazon, puede ser Google, para poder entender, ahí estoy utilizando inteligencia artificial, por ejemplo, ¿sí? Y que lo estoy llevando, digamos, a un tema de unos algoritmos, de que identifique sobre una imagen cuáles son zapatos, cuáles son camisas, etcétera, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué ciencia nos puede ayudar?
pues, la ciencia de datos, donde ya aquí tenemos un conjunto de qué principios, procesos, técnicas, que nos va a permitir pues, extraer conocimiento. ¿Pero a dónde? ¿A qué? A grandes cantidades de datos o en este caso a los datos. Que estos datos son analizados para obtener y entender información de qué manera. Una, pues entender patrones. Dos, entendiendo correlaciones. Y que pues obviamente, como lo indicaba a ustedes, ¿qué me ayuda a mí la ciencia de datos? Pues algo principal es que yo también aplico técnicas, aplico teorías estadísticas, puedo aplicar un algoritmo que puede ser llamado aprendizaje automático como Machine Learning, puedo utilizar hasta la misma informática utilizando simplemente operadores lógicos, que no sé si de pronto cuando utilizamos el Excel para validar que el dato que yo tengo, ¿qué es? ¿Y qué debería ser? Como un tema de toma de decisiones, con, digamos, un operador sí. O sencillamente, coja dos datos, que voy a llevar como un ejemplo. ¿Qué personas están dando cumplimiento, digamos, a un tema de ventas? Primero le colocamos una meta, por ejemplo, de $1000, y fuera de eso, tiene que haber vendido ciertos productos. Ahí estoy colocando un operador I, ¿sí? Pero eso hablo de la informática, ¿listo? Y que pues que hay que tener presente también que la ciencia de datos pues, también tiene unas líneas diferentes. O me voy para el tema como científico, como ingeniero de datos, donde pues aquí ya utilizamos también parte de este modelo, una representación simplificada, donde ¿qué representa? Pues las generalizadas de la relación de atributos de esos datos. ¿De qué modo? Pues modos descriptivos, modos predictivos, perdón, en este caso, donde me va indicando qué, cómo, qué vamos a hacer, qué podemos tomar en ese momento. ¿Listo? Entonces, claro, nomás en la ciencia de datos tenemos pues grandes herramientas, procesos, técnicas que podríamos aplicar. Digamos, una técnica de análisis abordadas puede ser un tema de correlación, un tema de regresión lineal, un tema de valles, árboles de decisiones, reglas de clasificación, asociación, puede ser también temas de series de análisis, en fin. Entonces mira que para poder obtener el análisis de los datos, ¿sí lo podemos hacer? Sí. ¿Que hay que tener un conocimiento? También. Pues yo creo que es parte como ese abrebocas que para poder generar, uno, la importancia de los datos, si los hay, sí, como le indicaba yo a ustedes, en la compañía, los datos son los que nos permiten a nosotros saber en qué estamos fallando, qué debemos mejorar, qué acciones debemos tomar. ¿Que cómo hacemos para poder tener calidad de los datos? Pues generamos algunas técnicas, colocamos algunos procesos para que los datos que se están registrando, cuando queramos nosotros hacer este análisis, sean los más pertinentes y los más adecuados, ¿sí? Que algunos de ellos tendríamos que hacer un tema de procesamiento para poder llegar a un tema de un resultado. ¿Listo? Bueno, pues no siendo más, ¿sí? Eso es como ese abrebocas sobre el